¿Qué tal, chicos del CIU? Hoy es 7 de noviembre de 2020 e iniciamos una nueva materia, investigación educativa, la cual es muy importante obviamente para nuestra formación como pedagogos. Por lo tanto, les pido, como siempre, tomen todos sus apuntes para que lo tengan como respaldo. Al momento de nosotros realizar ya un proceso de titulación, todos estos apuntes nos ayudan demasiado para fundamentar nuestras tesis. Bien, vamos a empezar conceptualizando como siempre, dando a entender primeramente una introducción a nuestra materia para ir entrando siempre al corriente. Ante los cambios acelerados del conocimiento y la diversidad de paradigmas, se requiere de profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica, que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad educativa y que posean idoneidad técnico-profesional para investigar científicamente esa realidad y transformarla creativamente. No solamente vamos a criticar, también vamos a proponer. Se necesita también de profesionales que se asuman como pensadores, es decir, como sostiene Paulo Freire en 1988, que realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidentemente tarea ineludible para todo trabajador social como nosotros. La investigación en general es una actividad encaminada a la adquisición y descubrimiento de nuevos conocimientos, independientemente de cuáles sean esos conocimientos. Pueden ser referidos a las artes, a las letras o a conocimientos científicos. Jean-Pierre Biel, de 1989, citado por Albert en 2007, explica el concepto afirmando que la investigación se extiende como todo proceso de búsqueda sistemática de algo nuevo. Este algo producto de la investigación no es solamente del orden de las ideas y del conocimiento, sino que genera resultados diversos y muy diferentes, nuevas ideas, conceptos, teorías, nuevos diseños, valores, prototipos, comportamientos y actitudes. Para Carlos Borsotti, en 1989, nos dice que investigar es un proceso por el cual se intenta dar respuesta a problemas científicos mediante procedimientos sistemáticos, que incluyen la producción de información válida y confiable. Investigación en general es una actividad encaminada a la adquisición o descubrimiento de nuevos conocimientos. Independientemente de cuáles sean esos conocimientos, pueden ser referidos, como lo decíamos al principio, a las artes, a las letras o conocimientos científicos. Y lo dijo Albert en el 2007. Por tanto, la investigación educativa, entendida como disciplina, es un ámbito de conocimiento reciente que se encuentra en la actualidad en un momento de cambio, debido al avance de los nuevos sistemas de acceso e intercambio de información y al impacto que ha tenido la computarización y lo que está produciendo en el modo de recopilación y tratamiento de la información. Y también ahorita en la educación a distancia es una de las principales herramientas que nosotros estamos utilizando para generar nuevos conceptos. Uno de los aspectos más debatidos en la investigación educativa es el que hace referencia a los críticos de rigor, por lo que se regulan las diversas metodologías para adquirir el carácter de científica. Uno de los elementos constitutivos de este proceso es la voluntad del experto de comunicar los resultados. De manera previa, el propio investigador precisa recurrir a la consulta de diferentes fuentes de información con el fin de establecer el estado de la cuestión del conocimiento sobre el fenómeno que piensa investigar. La tarea de adquirir las fuentes y organizarlas para fácil acceso ha correspondido tradicionalmente a las bibliotecas, a las que se añaden en la actualidad los centros especializados de documentación computarizada, el Internet. Entonces, la investigación educativa tiene un concepto muy claro. De forma general, se puede decir que la investigación educativa es la aplicación de conceptos como conocimiento científico, ciencia, método científico e investigación científica aplicados a todos ellos en ámbito de la educación. Trata de las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. Una manera de poder dar una definición es analizar cómo está concebida en las distintas perspectivas de investigación, según Albert en el 2007.
Entonces, según las perspectivas empírico-analíticas, la investigación educativa equivale a investigación científica aplicada a la educación y debe ceñirse a las normas del método científico en su sentido más estricto. Desde esta perspectiva, se da carácter empírico de la investigación apoyándose en los mismos postulados que las ciencias naturales. Desde este punto de vista, investigar en educación es el procedimiento más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un análisis científico. Consiste en una actividad encaminada hacia la creación de un cuerpo organizado de conocimientos científicos, sobre todo aquello que resulta de interés para los educadores. Entonces, como el desarrollo de nuevas ideas sobre educación, concebida como realidad sociocultural de naturaleza más compleja, singular y socialmente construida, han surgido nuevas conceptualizaciones o perspectivas de la investigación educativa denominadas interpretativa y crítica. Primero interpretamos la información, después la criticamos y por último proponemos. La concepción interpretativa supone un nuevo enfoque en el estudio de la educación. La educación se concibe como una acción intencionada, global y contextualizada, regida por reglas personales y sociales y no por leyes científicas. Según su concepción, investigar es comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en el escenario educativo. El propósito de la investigación educativa es interpretar y comprender los fenómenos educativos más que aportar explicaciones de tipo casual. Desde la corriente crítica, la investigación trata de develar creencias, valores y supuestos que subyacen en la práctica educativa. De ahí la necesidad de plantear una relación dialéctica entre teoría y práctica mediante la reflexión crítica. De esta manera, el conocimiento se genera desde la praxis, y en la praxis, la investigación se concibe como un método permanente de autorreflexión. Según estas posturas, se podría definir la investigación educativa como una indagación sistemática y mantenida, planificada y autocrítica, que se haya sometida a crítica pública y a las comprobaciones empíricas en donde éstas resulten adecuadas. Eliot, en 1978, la define como una reflexión diagnóstica sobre la propia práctica, es decir, nosotros mismos ver qué es lo que estamos haciendo bien y mejorarla obviamente en la práctica. Bien, el origen de la investigación educativa como disciplina de base empírica aparece a finales del siglo XIX, que es cuando en pedagogía se adopta el método experimental, tomando el nombre de pedagogía experimental. Esta nueva disciplina cuenta con influencias como el pensamiento filosófico del siglo XIX, el nacimiento de la pedagogía científica y el desarrollo de la metodología experimental. La influencia del pensamiento filosófico del siglo XIX viene dada por las corrientes que en él predominan y que van a cambiar las formas de concebir la naturaleza de los fenómenos educativos, contribuyendo a la emancipación de las ciencias sociales y el desarrollo del método. Estas corrientes son el positivismo, en 1778-1857, corriente filosófica que concibe el conocimiento como un conjunto de hechos relacionados según ciertas leyes y que solo admite los datos de la experiencia como fuente de conocimiento. El sociologismo, en 1858-1917, por Durkheim, corriente que estudia los fenómenos sociales y las relaciones humanas. El pragmatismo, corriente filosófica divulgada por James Dewey y Schiller, según el cual el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina se ha de fundar en sus defectos prácticos. Y el experimentalismo de Dewey en 1859-1952, que es un movimiento filosófico basado en la experiencia para examinar y probar las características de una cosa. El nacimiento de la pedagogía científica es sin duda otra de las influencias en la pedagogía experimental. En el siglo XVIII, con el racionalismo, se inicia la idea de una pedagogía científica basada en la experimentación. Las investigaciones como las de Darwin sobre el origen de las especies en 1859, las de Cournot en 1891 sobre los fundamentos de nuestros conocimientos, las de Bain en 1879 sobre la educación como ciencia, las de Bernard en 1895 con la introducción al estudio de la medicina experimental, junto con las aportaciones innovadoras del pensamiento pedagógico de Rousseau en 1712-1714.
1778, de Pestalozzi, Enrique Pestalozzi, 1746-1827, y Froebel, de 1782-1852, propician el nacimiento de la investigación pedagógica con carácter empírico, sentado obviamente en las bases empíricas de la educación que nos menciona Albert en el 2007. El desarrollo de la metodología experimental va a influir igualmente en la consolidación de la llamada pedagogía experimental. Y aunque esta metodología se desarrolla primero en las ciencias afines, como la medicina y la psicología, que aportan aspectos significativos como un modo de trabajar específico que es el laboratorio, un área de interés que serán los estudios psicopedagógicos, unos instrumentos de medidas como las pruebas objetivas y un foco de interés que será el niño. Se extenderá después a la educación como resultado de factores culturales, sociales y políticos relacionados con aspectos como la preocupación por asentar la educación sobre bases empíricas y la introducción del método experimental en las ciencias humanas. La investigación educativa tiene un siglo de historia. Su origen se sitúa a fines del siglo XIX, cuando la pedagogía, a semejanza de lo que anteriormente habían realizado otras disciplinas humanísticas como la sociología y psicología, entre otras, adoptó la metodología científica como instrumento fundamental para constituirse en una ciencia. Esta conversión científica fue el resultado de un largo proceso que inicia a fines de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, del trabajo de diversos autores, pero muy especialmente de las aportaciones de Galileo. Surgió un nuevo modelo de aproximaciones al conocimiento de la realidad. Sin embargo, la expresión investigación educativa es bastante reciente, ya que tradicionalmente se denomina pedagogía experimental. El cambio terminológico y conceptual se debe fundamentalmente a razones de tipo sociocultural y la preexistencia de las aportaciones del mundo anglosajón en el ámbito educativo. Muy bien, hasta aquí. Vamos a realizar todos estos apuntes en nuestra libreta, por favor, o en digital. Ya lo dije, la importancia del mismo. Y vamos a investigar y escribir en cualquier medio, ya sea digital o en nuestra libreta, las características de la investigación educativa y mandar su exposición del mismo en un formato de video. La duración es libre. Entonces, son prácticamente 3 actividades. La primera, los apuntes. La segunda, las características de la investigación educativa en escrito. Y tercero, exponiendo esas características de la investigación educativa. Trabajaremos la educación a distancia, por lo que es necesario que cada uno de ustedes vaya investigando por obviedad cuáles son los conceptos principales del mismo e irlos estudiando para utilizarlos en las siguientes sesiones. Que tengan un excelente sábado. Dios los bendice.